Muy buenos días, estamos grabando día jueves 17 de septiembre de 2020. Estamos con los alumnos de cuarto de básica, empezando la clase 14 de estudios sociales. Para empezar, recordándoles el icono, cuando lo veamos tenemos que pasar el contenido del portafolio. Nos toca ver el tema 3.4, que corresponde al patrimonio natural y cultural del Ecuador. Vamos a hablar primero del patrimonio natural y obviamente primero debemos conocer qué es un patrimonio natural. Pues bien, el patrimonio natural se define como un conjunto de bienes o estructuras naturales que se encuentran dentro de los límites geográficos o del territorio de un país, de un estado, de una nación. Y al ser un patrimonio natural, existen leyes que se encargan de proteger este recurso para que pueda seguir perdurando a través del tiempo. El patrimonio natural se constituye de lo que se denomina monumentos naturales, que pueden haber sido construidos por la naturaleza a lo largo del tiempo y que poseen un valor universal para los habitantes de este país o de esta región e inclusive para otros países, es decir, de manera internacional. Hablando específicamente del Ecuador, podemos hablar que el Ecuador posee un patrimonio natural que está compuesto de lo que son parques nacionales, reservas de la biosfera, reservas ecológicas, reservas geobotánicas, reservas de producción faunística, refugios de vida silvestre, áreas nacionales de recreación y todas estas áreas protegidas se encuentran repartidas a lo largo de las 4 regiones naturales del Ecuador. Pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un parque nacional, una reserva de la biosfera, un refugio de vida silvestre? Vamos a conocer un poquito de significado de cada uno de estos términos a continuación. Empezando por los parques nacionales. Los parques nacionales, como vemos aquí, son áreas naturales terrestres o marinas que se encuentran reservadas para distintas actividades de investigación y monitoreo ambiental. Son muy importantes para el desarrollo científico y permiten el estudio de varias especies de flora y fauna que pueden o no pueden estar en peligro de extinción. Tenemos también las reservas biológicas, que al igual que el anterior son áreas naturales terrestres y o marinas. Puede incluir ahí mismo eh, ambas, ambos tipos de áreas naturales. En este caso conservan ecosistemas completos, al igual que sus especies. Pero el uso de los recursos naturales aquí presentes en una reserva biológica está sumamente restringido. Es decir, que no se puede utilizar eh, los recursos presentes aquí de manera sencilla, digamos. Todo esto se encuentra regulado fuertemente por leyes y cualquier persona que haga caso omiso de estas leyes pues se encuentra en un serio problema legal. Tenemos ahora las reservas ecológicas, que son áreas naturales terrestres o marinas que se encargan de guardar materia genética, mantener la diversidad ecológica y ayudar a muchos otros factores que son necesarios para la investigación científica. Siguiendo con estas áreas protegidas, tenemos también las reservas geobotánicas, que se encargan de guardar flora silvestre y recursos geológicos sobresalientes de alguna zona en concreto. Tenemos ahora las reservas de producción de flora y fauna, que son extensiones de entre 5 y 10.000 hectáreas que contienen fauna silvestre susceptible a algún estímulo externo y que por lo general se encuentra en algún tipo de riesgo. También comprenden los territorios de cacería que pertenecen a las comunidades nativas que mantienen estas actividades ancestrales de caza y que permite que puedan seguir desarrollando sus actividades sin causar un impacto negativo en lo que es el ecosistema, por lo que se convierte en un manejo sustentable de lo que es la vida silvestre. Por último tenemos todo este grupo
tenemos a los refugios de vida silvestre, que son áreas silvestres, bien sea terrestres o marinas, que miden menos de 5.000 hectáreas. Y estos refugios silvestres contienen a supervivientes de ecosistemas que han estado ya en peligro, están aquí presentes en los refugios silvestres y son muy necesarios para garantizar la permanencia de estas especies, que no se extingan, y por esa razón tiene este nombre, refugios de vida silvestre. Continuamos. Nos queda por ver las reservas marinas, las cuales comprenden toda la zona marina alrededor de 40 millas náuticas, lo que equivale a 74.08 kilómetros, a partir de las líneas bases del archipiélago, es decir, las Islas Galápagos. Estas reservas marinas incluyen lo que es una columna de agua, el fondo marino y el subsuelo. La actividad humana dentro de estas reservas marinas está de acuerdo a las leyes y necesidades de conservación que se establezcan según los organismos gubernamentales. Por último, tenemos las áreas nacionales de recreación, que son unidades continentales o marinas de extensión variable, es decir, de varias hectáreas. No hay una medida específica, puede ser muy diferente unas de otras. Y estas áreas nacionales de recreación contienen paisajes naturales, ya bien sea intactos o alterados para algún fin específico, porque las áreas nacionales de recreación se encargan de dar una ayuda, un soporte a lo que es la actividad turística, y al hacer esto contribuye de manera económica a lo que es el desarrollo de la población local, porque si atrae a turistas, pues la población local se puede ver beneficiada por las diferentes actividades que conlleva esto, comercio, entre otros. Hablemos ahora de lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, por sus siglas el SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este sistema comprende más de 18 millones de hectáreas, lo que equivale en porcentaje al 13,64% del territorio nacional. Dentro de este porcentaje de estos territorios, de estos 18 millones de hectáreas, se presenta un alto nivel de biodiversidad, del cual es susceptible a las diferentes condiciones, y por esa razón conforman este conjunto de áreas protegidas. Hasta el año 2019, es decir, el año pasado, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, presenta un total de 59 áreas conservadas. Hasta ese año pueden haber aumentado este número siempre se encuentra en variable, dependiendo de las necesidades de conservación. Y vamos a nombrar algunas de las áreas protegidas del Ecuador. No son todas, como vimos anteriormente, son 59, repartidas entre todos los tipos de áreas protegidas que pueden haber. Aquí estamos viendo algunas de cada tipo. Por ejemplo, parques nacionales, podemos mencionar al Parque Nacional Cayambe-Coca, al Parque Nacional Cotopaxi, al Parque Nacional Cajas, que se encuentra en Cuenca, Parque Nacional Galápagos, que es la parte terrestre de las islas, Parque Nacional Machalilla, Parque Nacional Podocarpus y, como no, el Parque Nacional Yasuní, que se encuentra en el oriente. Tenemos también las reservas ecológicas, que se encuentran, por ejemplo, en lo que es la Antisana, en Arenillas, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, los Ilinizas y también la Reserva Ecológica Manglares Churú. Refugios de vida silvestre, podemos nombrar al Zarza, al Refugio de Vida Silvestre Paso Ochoa y al Refugio Manglares El Morro. Como reservas biológicas podemos nombrar lo que es la Reserva Cerro Plateado, Reserva El Cóndor y la Reserva Limoncoche. Como áreas nacionales de recreación tenemos a la muy famosa ya Isla Santay, a los Amanes y a lo que es el Boliche. Esto corresponde a lo que es el patrimonio natural del Ecuador. Ahora vamos a ver algo del patrimonio cultural del Ecuador.
Antes de eso debemos saber qué es patrimonio cultural. Y patrimonio cultural podemos definirlo como el conjunto de los bienes materiales e inmateriales que se encuentran fuertemente vinculados a lo que es la identidad de un país en los aspectos sociales, culturales, étnicos, entre otros. Nótese que dice material e inmaterial, es decir, puede estar representado por algo físico, una estructura, un producto, pero también puede ser inmaterial. ¿Cuándo es inmaterial? Cuando hablamos, por ejemplo, de costumbres, de idiomas, de saberes que solamente son transmitidos eh, de forma oral o de alguna otra forma que no representa un medio físico y por ende pues no lo convierte en material sino en inmaterial. Las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural pueden darse como lugares, sitios, ciudades, como construcciones, edificios, obras arquitectónicas, bailes, cantos. Esto también incluye las bellas artes como la pintura, literatura y la escultura. Todo esto se considera dentro del patrimonio cultural. ¿Y quién es el organismo encargado de determinar si algo pertenece o no al patrimonio cultural? Es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. También se encarga la UNESCO de declarar muchas veces lo que son patrimonios naturales, eh, que son reconocidos internacionalmente. En el caso del Ecuador, su patrimonio cultural radica en lo que es la herencia de los antepasados, los pueblos originarios del Ecuador, los pueblos que estuvieron antes de la conquista española y todo este desarrollo resultante de la mezcla cultural entre estos grupos que proporciona a nuestro país de una identidad única. En el caso del Ecuador, el patrimonio cultural podemos identificarlo ya sea en edificaciones, en posiciones, en elementos arqueológicos, en elementos bibliográficos y muchos otros más. Por ejemplo, las culturas precolombinas son parte del patrimonio cultural del Ecuador. Estas culturas como la Valdivia, Chorrera, Machalilla, Tolita, la cultura huancavilca, entre muchas otras, se han encargado de dotar a la población de una identidad muy asociada a los orígenes de los pueblos precolombinos, mucho antes de la llegada de los españoles. Por lo que es un pilar muy importante dentro de la identidad nacional que tenemos nosotros como ecuatorianos. Podemos nombrar también a las artesanías como, como ejemplos de lo que es el patrimonio cultural. Y estas artesanías pues normalmente está hecha por las nacionalidades indígenas repartidas a lo largo de la costa, Sierra y Oriente. Podemos nombrar algunos productos como fajas, cobijas, ponchos, alforjas, sombreros. También entra aquí los instrumentos musicales y las diferentes joyas elaboradas por estas nacionalidades indígenas que se encargan de comerciar y a la vez que ellos obtienen ingresos por esta actividad, pues ayudan a difundir de manera novedosa lo que es su herencia cultural. Tanto es así que estos productos se llegan a exportarse a otros países. En el caso de los juegos y deportes nacionales, ya aquí estamos entrando un poquito en el terreno de lo inmaterial. Por ejemplo, tenemos juegos ancestrales que por lo general en áreas rurales todavía se dan, en áreas urbanas ya realmente es muy poco, lo cual es un panorama que hay que cambiar porque estos juegos representan un aspecto muy importante en la cultura de lo que es ser ecuatoriano, por lo tanto deben ser rescatados, deben ser promovidos en su práctica, porque muy aparte de representar también historia del Ecuador, pues ayudan a mantener una actividad física regular, lo cual es bueno también para el organismo. Bien, uno de estos deportes
consiste en el juego de la pelota que, según la evidencia que se ha recopilado a través del tiempo, se considera el deporte más antiguo que se ha practicado en este territorio. Otras actividades como por ejemplo el ecuavoli, que es otro deporte, de hecho está regulado también, hay un organismo regulador de este deporte aquí en el Ecuador. Otras actividades como por ejemplo saltar la cuerda, las carreras en sacados, las canicas, las cometas, los trompos, las rayuelas, entre otros, que son parte de la historia de muchos habitantes del país. Como les mencioné, esto se ha ido disminuyendo poco a poco debido al uso, por ejemplo, indiscriminado, yo diría, de la tecnología, que si bien nos permite hacer muchas cosas, nos permite aprender muchas cosas nuevas, su uso debe ser moderado, especialmente en estas etapas que se encuentran ustedes, para que no se encarguen de afectar al desarrollo psicomotriz y que permitan el desarrollo de estas actividades que estamos mencionando ahora como parte de su salud física y también como forma de promover lo que es la cultura nacional. Y bien, con esto termina lo que es el contenido de la clase y ahora tenemos el taller número 20, que consiste en estas 7 preguntas acerca de la clase que acabamos de ver y vamos a desarrollarlo en estos momentos. Muy bien, aquí tenemos ya completado el taller número 20 con las 7 preguntas resueltas cuyas respuestas han sido extraídas dentro del material de la clase que ya ha sido compartido a ustedes en el grupo correspondiente. Entonces nos quedamos copiando, terminando este taller y nos despedimos ya hasta una próxima ocasión con el último tema de la unidad número 3 de estudios sociales. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.